Sigamos. Entonces, en esta tercera parte de lo que es el aprendizaje BIM, vamos a hablar de lo que es la implementación BIM en una empresa, ¿sí? Voy a ordenarme nuevamente para ver si es que estamos todos. Listo. En nuestros cursos, nosotros vamos a explicarles cómo utilizar Revit como una herramienta para generar el modelo. Pero implementar BIM en una empresa es algo mucho más complicado, mucho más largo, mucho más difícil. Vamos a entender por qué. Primero, nosotros tenemos tres conceptos que tenemos que entender. El concepto de herramienta BIM. El concepto de plataforma BIM. Y el concepto de entorno, ¿sí? En esto se basa la implementación BIM. Aprender una herramienta, ya sea Revit, Archicad, Civil, cualquier herramienta de software, es el primer paso, ¿sí? Te podríamos hacer una analogía. Imaginemos que tenemos un taller, ¿sí? Y nosotros tenemos una herramienta, por ejemplo, un martillo, un alicate, un badilejo, alguna herramienta, como le llaman en estos países, seguro tienen otros nombres, ¿sí? Entonces, con esta herramienta podemos hacer una tarea específica, ¿sí? Con el martillo puedo clavar clavos, ¿no? Pero si tenemos una plataforma es un conjunto de herramientas que sirven para un determinado fin. Imaginemos que nosotros tenemos un taller de autos en el cual hacemos reparaciones de autos. Necesitamos múltiples herramientas para realizar una tarea más específica, como reparar un auto que ha sido chocado, ¿sí? Ahora imaginemos un entorno. Un entorno ya es algo similar a lo que es una fábrica. En una fábrica nosotros necesitamos tener varias plataformas para hacer diferentes tareas, ¿no? No solamente, imaginemos que ese entorno fuera la fábrica de Coca-Cola. En una de las partes, una de las plataformas genera la Coca-Cola, otra genera lo que son las botellas limpias, las limpia o las crea o genera las botellas de plástico, otra parte las envasa, otra parte las etiqueta, etcétera, etcétera. Entonces aquí están los tres conceptos: herramienta, plataforma y entorno. En nuestros cursos nosotros explicamos las herramientas, explicamos cómo trabajar en la plataforma y la implementación BIM habla de lo que es el entorno. ¿Qué quiere decir? Que Revit es la herramienta. Autodesk y su plataforma de softwares pueden ser la plataforma que nosotros estamos hablando. Y una empresa, las actividades de una oficina, de una empresa de construcción, de diseño, de arquitectura, de supervisión, cualquiera de estas, es un entorno. ¿Qué quiere decir? Dentro de un entorno, dentro de una oficina, se utilizan herramientas que están distribuidas en diferentes plataformas, ¿no? Alguien se encarga de diseño, otro se encarga de construcción, otro se encarga de presupuestar y demás. ¿Qué quiere decir? Que aprender la herramienta, aprender a utilizar el martillo es el primer paso. Espero que se entienda, ¿sí? Sigamos. ¿Sí? Entonces el reto más grande es hacer que una empresa, que una oficina, trabaje con estas herramientas, ¿no? Las utilicen computadoras conectadas, las personas sepan utilizarlas y las personas sepan conectarse, ¿no? Luego, es un reto muy difícil. ¿Por qué? Porque pueden haber personas de diferentes lugares, pueden haber empresas subcontratadas, puedan haber muchas cosas que no pertenecen al flujo inicial, al arquitecto propiamente dicho, ¿no? El arquitecto contrata una empresa de estructuras, el arquitecto contrata una empresa que haga las hidrosanitarias, o una de las personas se encarga del presupuesto. Puede llegar a ser un tema bastante complejo, ¿sí? Es el reto más difícil. Aprender Revit es la primera parte, ¿no? Y una empresa no necesita aprender Revit, por ejemplo. Una empresa necesita aprender a trabajar con herramientas BIM. Eso es a lo que nos referimos a la hora de implementar empresas, ¿sí? Y ahora veamos, si queremos implementar a BIM, quiero ver los ingredientes. ¿Qué ingredientes tengo a la hora de generar una implementación que nosotros querramos hacer que la empresa aprenda a usar BIM, ¿no? Pues el primer ingrediente y el principal son las personas, ¿no? Por el momento, las personas somos los encargados de generar los diseños, los análisis. Llegará el día en que las computadoras nos reemplacen, esperemos que no, pero puede ser, ¿no? Puede ser, imaginemos, ¿no? Otro ingrediente de esta implementación es la infraestructura.
Lamentablemente, Revit es un software un poco más exigente en proyectos grandes que necesita equipos de cómputo más potentes. Además, estos equipos de cómputos tienen que estar conectados por una red de computadoras. Esa conexión se explica en lo que es el trabajo colaborativo con BIM, ¿sí? Y también en el curso opcional llamado Tecnología para la Construcción, ¿sí? Y además, estas personas, estos equipos de cómputo, pasan por diferentes procesos, por diferentes flujos. Entonces, para generar modelos, yo necesito personas, necesito infraestructura, es decir, equipos de cómputo, y necesito procesos. Esas son las tres cosas de las cuales estudiamos a la hora de implementar BIM, ¿sí? Sigamos. Es decir, si yo quiero implementar BIM, yo tengo muchas personas que van a colaborar. Y esas personas necesitan un coordinador, que es el que se llama el día de hoy el BIM Manager. Para mí, no es un término adecuado. Para mí, todas las personas van a tener que ser arquitectos BIM, ingenieros BIM. Y el BIM Manager, en el mejor de los casos, no debería existir, sino debe haber un coordinador, ¿no? Es el coordinador del proyecto, que siempre ha existido. Siempre hay una persona responsable de que todo el proyecto funcione. Esa persona va a ser el coordinador del proyecto. Ni siquiera va a existir el coordinador del proyecto BIM, no solo el coordinador del proyecto. ¿Por qué? Estamos cambiando el AutoCAD por el Revit con muchas otras ventajas, ¿no? Que hemos mencionado antes. Entonces el coordinador, el día de hoy, se encarga de que las diferentes partes se integren para tener un modelo, como el que se ve en la imagen, ¿sí? Y además, el coordinador, la gente que trabaja en el proyecto, se encarga de la revisión del proyecto. El proyecto puede estar en AutoCAD, puede estar en Revit, puede estar en Excel, puede estar en Navisworks, en todas las versiones, y lo que necesitamos es revisarlo. Esta revisión de diseño es lo que demora, es lo que hace que ese proceso sea más largo, más tedioso, pero a la larga el proyecto va a estar mucho mejor. Esto, lo que ven en la pantalla, es una reunión multidisciplinaria de revisión del diseño, que se llama reunión convergente de especialistas, que es la reunión AES. Este es un gráfico extraído de una presentación de COSAPI, una empresa peruana, que nos ha brindado algunas de sus imágenes para poder realizar estas capacitaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de BIM, estamos hablando de colaboración, de que existen muchos stakeholders, es decir, muchos participantes del proyecto que van a colaborar, que van a añadir información, que van a supervisar la información, que van a aprobar la información del proyecto, ¿sí? Entre ellos tenemos al propietario, al contratista, al usuario, al arquitecto, a las autoridades públicas y demás, ¿sí? Tenemos muchas personas que van a colaborar. Y ahora veamos el requerimiento de una empresa a la hora de querer hacer BIM. Si nosotros queremos hacer BIM, tenemos que entender esta curva para poder justificarla. La curva J se llama. Es una curva general que utilizan los ingenieros industriales a la hora de integrar una nueva tecnología. ¿Por qué? Una empresa necesita ir transformándose y necesita ir adoptando nuevas técnicas para mejorar su rendimiento. En general, el BIM es una nueva técnica, una nueva metodología, una nueva tecnología, llámenlo como quieran, pero es algo que nosotros vamos a implementar para mejorar nuestro rendimiento, es lo que queremos, ¿sí? Entonces, lo que ven ahí es la esperanza del proyectista, del dueño de la empresa. Esta curva J, la que está más marcada, tiene 4 partes, 1, 2, 3 y 4. En la curva 1, en el punto 1, tenemos la cantidad de proyectos que genera el día de hoy al mes o al semestre, como ustedes quieran. Imagínense que en un semestre tenemos 6 proyectos. Y lo que quiere el cliente, el dueño de la empresa, es pasar hacia la curva 2, hacia el punto 2. ¿Sí? Quiere generar ya no 6 proyectos, sino con la nueva tecnología quiero generar 10. O podríamos poder verlo en otro lugar, ¿no? Yo quiero gastar en un proyecto 1 millón, pero yo quiero ser mucho más eficiente. Podríamos ver cualquier cantidad de ejemplos. Y lo que sueña el dueño es que la curva de implementación siga la curva punteada número 3. Es decir, que paulatinamente, conforme yo voy aprendiendo, voy a ir subiendo mi rendimiento. Lo cual no es un caso real, ¿cierto? De la curva 1 a la curva 2, la curva 3 es la curva esperada, la curva que el cliente quiere. Pero la curva real es la curva 4. ¿Qué significa? Que mientras yo voy aprendiendo a utilizar algo nuevo, mi rendimiento va a decaer. Es decir, mientras yo voy aprendiendo a utilizar Revit, porque yo sabía utilizar AutoCAD, mi rendimiento para generar proyectos, para generar planos, para hacer presupuestos, para hacer metrados, va a decaer. Es decir, no voy a poder hacer 6 proyectos al mes, sino de repente voy a querer hacer 2 o 3. Y luego, recién cuando domine la herramienta, voy a poder sacarle el jugo y poder llegar hasta la parte 2.
Entonces esto es lo primero que tiene que entender una empresa que quiera implementar BIM. Tiene que entender que el proceso es paulatino y lo primero que va a haber es un decremento de la productividad. Espero que se entienda, yo creo que es bastante lógico. ¿Sí? Entonces, en un proyecto, nosotros vamos a tener diferentes procesos, que es la otra parte, ¿no? En un proyecto yo voy a tener diferentes procesos que yo voy a querer ordenar. Todas las empresas tienen procesos, tienen un encargado, un dueño, un encargado del proyecto, un arquitecto que realiza actividades secuenciales. Estas actividades secuenciales se pueden poner aquí como actividades de análisis, de modelado, de entregables y demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender los procesos que genera actualmente. Una empresa se tiene que iniciar con un diagnóstico, ¿no? La implementación en una empresa. Este diagnóstico va a ordenar los procesos y los va a acomodar al flujo de trabajo BIM. Va a decirle, ¿sabes qué? Tú hacías tus planos en CAD. Se pueden hacer los planos en Revit y los puedes hacer en una etapa previa, pero no van a ser tus planos definitivos porque necesitas conectarlo con la estructura y con las instalaciones y luego vas a tener un proceso de revisión. Es decir, va a modificar la posición de tus procesos previos. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que va a haber un proceso inicial, tenemos un proceso final y la empresa tiene que entenderlo. Y eso es lo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque existe este tema muy claro en cualquier empresa, que son las generaciones. ¿Sí? Una empresa está integrado, por ejemplo, por los jefes. Los jefes de repente son las personas mayores, las personas que están nacidas hasta antes de 1946, que tienen un enfoque, que pertenecen a una generación, la generación de los tradicionales, ¿no? La gente que ha nacido entre el 46 y 64 son baby boomers. La gente del Gen X son, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Mi papá ha nacido por esas épocas, mi mamá también. Y nosotros, las personas que hemos nacido desde el 80 hasta mucho más adelante, son los millennials, y hay otra generación que ya también ha empezado a trabajar, que son los centennials, si no me acuerdo, que es la generación que sigue después. Cada una de estas generaciones tiene diferentes influencias, ha pasado por diferentes épocas del mundo, de la ciudad o del país en donde estamos, y tienen características diferentes, es decir, trabajan de una manera diferente, aprenden de una manera diferente, colaboran de una manera diferente, y lo peor de todo es que todas estas personas trabajan en el mismo proyecto. Así que una de las cosas más difíciles es hacer que estas personas sigan un mismo objetivo, que es generar un proyecto. Y ayer ya lo decía nuestro amigo Jaime de Chile, una de las cosas más difíciles y que tienen que tener más en cuenta son las habilidades blandas. Las habilidades blandas, esas son las habilidades que tienes que tener tú para poder dirigir un proyecto BIM y hacer que estas personas que pertenecen a diferentes generaciones acepten estas mejoras, acepten estos procesos de cambio, acepten el modelo, que un municipio acepte tu plano, como alguien decía por ahí, que acepten estos metrados, que acepten las mejoras, las demoras, las cosas que van a ser mejores, las cosas que van a ser peores. Eso se logra con habilidades blandas, y las habilidades blandas son dos, ¿no? Habilidades de comunicación y habilidades de colaboración, ¿sí? Entonces, por ahí se va el tema de implementación, ahí se va el tema de lo que es la complicación. Entonces, lo que pasa es que un modelo BIM puede ser un modelo aislado, un modelo complicado o complejo, ¿no? Y entonces el modelo realmente es muy complejo. Y se integra de familias, se integra de acabados, se integra de diferentes partes, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque va a cambiar completamente la manera en que hacíamos el proyecto. Antes nos orientábamos al plano. El plano es la documentación, es el entregable, pero cuando hablamos de BIM estamos hablando del modelo, y el modelo lo alimentan todos y lo revisan todos, y eso es lo más difícil, ¿no? El flujo de comunicación de un proyecto o de una empresa en sí. Y lo más complicado de repente es que por más que nosotros querramos enseñarles una metodología o una forma de hacer que nos ha funcionado en una empresa, algo que ha funcionado en una empresa no necesariamente funciona en otra. ¿Por qué? No existen dos conchas iguales, ¿no? Cada concha va a tener un diseño distinto, un determinado tramado distinto, y cada cosa va a ser distinta. Es decir, de repente lo que me ha funcionado a mí no les funciona a ustedes porque ustedes son otras personas Mil disculpas. Porque ustedes son otras personas y no necesariamente lo que funciona para uno funciona para todos.
un proyecto tiene un carácter teórico, ¿no? Como lo que tenemos a la izquierda. Si quisiéramos ordenar una sopa de letras, esperaríamos que fuera como a la izquierda. Si queremos ordenar un proceso de implementación, formulamos un plan, un proyecto que queremos que parezca como lo de la izquierda. Pero la realidad va a ser algo más parecido a lo que pasa a la derecha, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De lo que es la implementación, la teoría versus la práctica. Nosotros querríamos que de repente en un campo todos estén ordenados de una manera. Y hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, tenemos la realidad, ¿no? Sigamos. Una de las cosas que nosotros necesitamos es generar esta clase de documentación. Esta clase de documentación que ustedes ven, que pertenece a un proyecto de COSAPI, que es el Banco de la Nación, son planos de coordinación, planos multidisciplinarios, en los cuales tenemos la firma de los encargados, ¿no? Esta es una de las tantas etapas en las cuales una empresa puede estar abocada. Por ejemplo, en este caso es una empresa que hace coordinación para, por ejemplo, la contratista general, ¿no? Que coordina a las demás especialidades y los demás especialistas solamente entregan la información, revisan las rutas y se genera este tipo de documentación, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para lograr todo este gran trabajo que es la documentación? Pues necesitamos entender en qué etapa estamos en el proyecto. Por ejemplo, estamos antes de que se inicie en el proyecto, cuando el proyecto se está iniciando, cuando se está excavando, cuando estamos construyendo, cuando ya la construcción está avanzada o está en acabados, ¿no? Cuando ya se está tomando posesión o cuando el proceso o el proyecto ya está terminado. Entonces, es una de las primeras cosas que tenemos que entender a la hora de empezar a ver un proyecto, ¿sí? Luego otra cosa es lo que es el flujo de la información. Nuestro proyecto, sea la etapa en la que esté, va a tener diferentes flujos de información. Es decir, la información va a pasar de un lado al otro. Y de lo que hablábamos hace un rato es esto, ¿no? Que en un proyecto de construcción tenemos algo parecido a lo que ven en la pantalla, que son silos desconectados. Existe información de un lado hacia otro que muchas veces está desconectada. Imaginemos la elaboración de un presupuesto de manera tradicional. Si imaginamos la elaboración de un presupuesto de manera tradicional, nos podemos dar cuenta de que existen los cómputos, existen los planos, existen los proveedores, existe el integrador del presupuesto. Y las bases de datos son tablas de Excel, por ejemplo, ¿no? Estas tablas de Excel están desconectadas, ¿no? Y al final un software de presupuestos como puede ser el S10 peruano, el Prescom boliviano, Neodata mexicano, va a integrar esta información. Pongo el valor del metrado del cómputo, pongo el valor de mis costos de insumos para generar mi costo unitario y multiplico para tener un presupuesto. Son silos desconectados. Ninguna de esta información está conectada a los planos. Los cómputos han sido generados de manera manual de un plano. Entonces fíjense que existe esto, ¿no? Existen diferentes bases de datos que están desconectadas. Eso es el procedimiento actual, el que utilizamos el día de hoy para generar un proyecto, ¿sí? Se llama silos desconectados. Es lo que existe el día de hoy. Es lo que quiere cambiar Bing. Generar menos bases de datos o una sola, en el caso ideal, en el cual se tenga toda esta información. Por ejemplo, imaginen la cantidad de información o la cantidad de planos que tiene el proyecto de un centro comercial. Vean el centro comercial de su barrio, el centro comercial de su ciudad y vean qué cantidad de planos ustedes creen que hay ahí. Pues hay mucha, ¿no? Esta cantidad de información se puede representar pues en un fajo, en el cual tenemos un juego de planos muy grande. Yo, por ejemplo, trabajé alguna vez en un centro comercial y había un juego de casi 700 planos. Imagínense el diagrama de Gantt para la programación de este proyecto. Imagínense las múltiples tablas para los cómputos. Ahora, imagínense gestionar toda esa información para construir un centro comercial. No quiere decir que no se pueda hacer. Claro que sí, se puede hacer, ¿sí? Pero imagínense lo complicado que debe de ser. La cantidad de información que va creciendo en este proyecto. ¿Qué es lo que hace Bing? Agarra esa información. Lo que hace Bing es agarrar esa información que antes era escrita, que antes era impresa en papel, y lo transforma en un modelo, ¿sí? Este modelo va a tener toda esa información basada en parámetros. Y en el proceso tradicional, esta información pasaba pues de estar en la mesa del encargado,
pasaba a estar almacenada y pasaba a ser transportada en estos procedimientos. ¿Sí? Esto es la manera tradicional de trabajar. El día de hoy, pues lo que tenemos, lo más moderno que había en esa época era agarrar nuestro archivo en DWG y enviarlo por correo, ¿no? Y nosotros éramos felices de enviar el plano por correo y esperábamos que se nos pague, ¿no? Eso es lo que existía de manera tradicional. En BIM tenemos otros procedimientos. Por ejemplo, si hablamos de manera local en nuestra oficina, pues vamos a tener un equipo de cómputo conectado a una unidad de red. La unidad de red va a almacenar los modelos y, por ejemplo, en Navisworks vamos a poder hacer la coordinación. Lo de la derecha, lo más de la derecha en el fondo azul, es la coordinación de nuestras especialidades. Y hacia abajo nosotros tenemos, por ejemplo, la división en subproyectos, que alguien mencionó hace un rato, y la coordinación entre diferentes especialistas, por ejemplo, entre el modelo estructural y el análisis estructural. Entonces, en BIM tenemos flujos distintos de información que ya no se basa en documentos impresos, sino se basa en información digital, ¿sí? Por eso es que esto pertenece a lo que es la construcción digital y por eso estamos en la escuela de construcción digital, ¿sí? Esto es lo que va a existir. Lo que queremos es transformar una oficina tradicional. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos trabajado en una oficina pequeña en la que todos solamente son 2 personas o 3 personas que trabajan y transformarlo en una empresa como el paradigma de la derecha, ¿no? El paradigma de la derecha, la gente está ordenada, trabaja de manera adecuada y todos colaboramos de una manera eficiente, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Para eso utilizamos BIM, para poder generar proyectos más ordenados. Las actividades han cambiado, ¿no? Lo que tenemos a la izquierda es lo que se generaba hace 10 o 15 años. Generábamos planos hechos a mano para poder habilitar nuestra construcción en un municipio. No sé si saben, pero en España y en Inglaterra ya este año es obligatorio utilizar modelos. Es decir, si tú vas a una municipalidad con un plano como el de la izquierda, pues no te lo reciben. Es un poco diferente a nuestra realidad, pero algún día y muy pronto en algunos de nuestros países va a cambiar. Ya en México ya existen estándares, en Bolivia y en el Perú se están trabajando con esos estándares, por ejemplo, y lo que antes se pedía era lo de la izquierda y el día de hoy lo que pide un cliente es que quiere ver su edificación en un elemento de realidad virtual, ¿sí? Entonces las actividades, las cosas han cambiado. Sí, y el proceso de implementación de BIM para empresas, ya hemos dicho, ya vemos, comprende 3 cosas, ¿no? Las personas que van a participar del proyecto, la infraestructura física, que son los equipos de cómputo, las redes y demás, y los procesos que nosotros estamos revisando. ¿Sí? La infraestructura, por ejemplo, se basa en lo que son las computadoras, los equipos de cómputo. Se hace un análisis de qué equipos tienes, qué equipos te sirven, qué equipos no te van a servir. En este equipo puede hacer un proyecto de tal tamaño. Las redes de computadoras, que son lo básico para poder vincular y hacer subproyectos, porque, por ejemplo, la red de Wi-Fi no es válida para hacer subproyectos, pues vamos a demorar demasiado. Y lo que son los servicios en la nube. Existen herramientas en la nube, en Internet, que debemos utilizar para mejorar nuestro proyecto. Una oficina BIM entonces está generada o está integrada por una PC BIM, una computadora BIM con una unidad de red. Por ejemplo, esta es la que nosotros tenemos en la oficina, una NAS de marca Buffalo. Y por ejemplo, aplicaciones como la que se llama BIMTrack, que es una aplicación para coordinar proyectos multidisciplinarios. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos con España, con Colombia, con Estados Unidos y utilizamos esas nubes o esas herramientas en la nube para coordinar con ellos, ¿no? Entonces, para resumir, los pasos para una implementación son estos, ¿no? Primero, tenemos que hacer un diagnóstico de la situación de lo que pasa en una empresa, ¿sí? Personas, procesos e infraestructura. Luego, tenemos que evaluar las demandas futuras de las actividades, ¿no? Es decir, ¿qué va a suceder hacia adelante? La construcción 4.0. Vamos a hablar de eso en un momento más. Vamos a evaluar la infraestructura, porque sin computadoras no lo vamos a hacer. Tenemos que evaluar el personal. Sin personal no lo vamos a hacer. Y tenemos que tener estrategias para la implementación. La primera parte de la estrategia es el plan de adquisiciones. Se le da a la empresa un plan de adquisiciones de equipos, de redes y de licencias para optar por el tema de toda la legalidad posible. Además que una licitación o un proyecto privado de envergadura necesita que las licencias estén registradas, sea cual sea la opción que nosotros optemos como plataforma de software, ¿no?
y un plan de capacitación. En Escuela de Construcción Digital nosotros tenemos programas para lo que es la implementación en una empresa, donde homologamos conocimientos del equipo. Si el equipo no sabe lo mismo, pues no se va a poder trabajar, ¿no? Empezamos a desarrollar lo que es un estándar BIM de cada empresa, es decir, sus plantillas, sus familias y su flujo de comunicación. Al final, para la implementación, recomendamos tener un proyecto guiado en el cual los instructores sigan a la empresa con el proyecto y al final se hace una evaluación de resultados para entregarle al dueño de la empresa, decirle, ¿no? Esto es lo que hacías antes, esto es lo que haces ahora, esta es la calidad de tu plano antes, la calidad de tu plano ahora, esta es la velocidad a la que hacías tu metrado antes, la velocidad que haces tu metrado ahora, la velocidad a la que hacías un presupuesto antes, la velocidad a la que haces un presupuesto ahora. Esos son los pasos para la implementación BIM en resumidas cuentas. ¿Sí? Entonces, en resumen de toda esta parte, BIM solamente es el siguiente paso. En 5 años, en 10 años, pues estaremos aprendiendo otras cosas. ¿Sí? El BIM es el paso que nos toca dar el día de hoy para seguir avanzando. Y felicito a todas las personas que ya han matriculado, ya se han matriculado en nuestro programa de BIM Professional o Diseño de Construcción Virtual, porque lo que vamos a hacer es guiarlos en este paso que van a seguir. ¿Sí? ¿El paso hacia dónde? Por ejemplo, hacia lo que es la construcción 4.0. ¿Qué es la construcción 4.0? Es un paradigma, ¿no? El paradigma de donde la tecnología ya la hemos asumido completamente y ya utilizamos computadoras, ya utilizamos redes, ya utilizamos internet, ya utilizamos internet de las cosas. Lo que ven ustedes ahí a la derecha son los diferentes temas que utiliza la construcción 4.0, por ejemplo, Big Data, Cloud Computing, la robótica, las simulaciones, la realidad aumentada, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el BIM es uno de los pasos que vamos a generar. El BIM es uno de los pasos, por ahí está, que dice el modelado. Uno de los pasos hacia lo que sigue. ¿Sí? No sé, yo sé que todos han visto esta famosa fotografía acerca de lo que era la construcción en Estados Unidos en esos edificios, ¿no? Donde la gente no podía bajar porque tenía que seguir trabajando, entonces comía descansando en estas vigas de acero muy grandes, ¿no? En edificios que siguen en pie. Y si se fijan, esta construcción ha evolucionado y va a seguir evolucionando y cada día vamos a tener más procesos automáticos como el del día de hoy. No se inmuten ante la necesidad de cambiar, a la necesidad de mejorar, a la necesidad de aprender cada día más, de seguir aprendiendo, de seguir desaprendiendo para volver a aprender, ¿sí? Esto es lo que sigue, ¿no? Seguir en un mundo donde cada día vamos a necesitar habilidades distintas a las que sabíamos, ¿no? Esto es, como dice William, el futuro.